¿Cómo estamos, iglesia? En victoria. En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, en honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Amén. Señor Todopoderoso, estamos de aquí una vez más delante de su majestuosa presencia, reconociendo nuestra incompetencia y nuestra dependencia delante de usted, reconociendo que tu iglesia, que tu pueblo, sin ti no somos nada, no existimos, somos menos que nada si tú no estás en nuestras vidas, Padre. Yo le doy gracias, Señor Todopoderoso, porque usted me ha dado, Padre, vida un día más para venir a deleitarme, a servirle, Padre, a dedicar parte de mi vida a usted, como usted nos diseñó desde un principio nos apartó para ser fieles, Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad, porque Ebenezer hasta hoy, Jehová, nos ha ayudado. Gracias porque me mantiene usted agarrada de su mano en su camino hasta el día de hoy, por su fidelidad y por su grande amor, porque es un amor, es una fidelidad inmerecida, Señor Todopoderoso. Gracias porque aún me permite vida para servirle. Señor Jesucristo, le honro y le bendigo en esta hermosa mañana y le doy primeramente la gloria, le tributo, honra, alabanza y adoración y le doy la más cordial bienvenida, Padre, primeramente a usted, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al que vive, al que reina, al que gobierna, al que rige, al dueño de los cielos y de la tierra. Gracias, Cristo. Bienvenida a tu iglesia aquí presente y la iglesia que nos escucharán a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Padre, toque los corazones, esa tierra fértil. Que caiga la palabra, Padre, que crezca y que dé fruto al 100%. Pero que también, Señor, vengan a un arrepentimiento tu iglesia. Que no le predican la palabra como usted quiere, como usted la dejó escrita, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, produzca cambios verdaderos, Padre, frutos, y para que tu iglesia venga a ti con cambios verdaderos, se conviertan de verdad, nos convirtamos de verdad, Señor Todopoderoso. Amén. Siendo así, por fe, Padre, ponemos esta prédica en tus manos. Úseme con gloria, con poder, con denuedo. Úseme mis labios como un carbón encendido, Padre. Crea esta revolución en la iglesia, Padre. Que caiga esa palabra, que tu Santo Espíritu hable con denuedo, con poder, con el rema del cielo. Señor, siendo así, por fe, estoy en sus manos. Someto mi mente, mi cuerpo, mi alma, mis emociones, mi espíritu, mi consciente, mi subconsciente, mis deseos, toda mi vida la someto a usted en esta hora, una vez más, en el nombre poderoso de Jesús, para que me use usted, Señor, conforme sea su voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Sentados, Dios. amada iglesia. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes, Aleluya. al Todopoderoso. Sentados en tu iglesia. ¿Cuál es la prédica, amada iglesia, que Dios ponía en mi corazón? Soy responsable de mi salvación. ¿Cómo se llama la prédica? Soy responsable de mi salvación. Amén. Eres responsable, son responsables de su salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Van a decir, bueno, ciertamente muchos han predicado de salvación, pero no lo hemos entendido, o no lo hemos querido entender, con la visión, con el discernimiento que Dios quiere que lo entendamos, amada iglesia. Por eso y Él puso ese nombre así. Yo soy responsable de mi salvación. Amén. Vamos a partir de allí. Eso ya cambia todo el panorama de tu vida espiritual y tu relación, nuestra relación con el Todopoderoso. Amén, amada iglesia. Amén. Vamos primeramente, Amén. amada iglesia, a Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿De dónde procede Gloria a Dios. o por qué se da la salvación? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su origen? Para tener presente y poder entender el propósito de Dios. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4. Amén. Gloria a
A ver, ¿dónde nace ese propósito de la salvación? De entrada. Dice las Sagradas Escrituras, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, que quieren agradar en la carne, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Volvemos a leer, amada iglesia. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Si esta palabra el Señor no la ve, que la valoremos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos engañando a sí mismos. Fíjense, Antes de la fundación. según nos escogió, ¿quién? El Señor Jesucristo. Amén. En Él. Gloria a Dios. O sea, su deseo fue de Él. El deseo emanó de su corazón de Dios. En Él antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que desde antes de la fundación del mundo, tú, iglesia, y yo, ya existíamos en su mente. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a las Escrituras, nació, ya tenía en su mente, antes de que tú y yo existiéramos en este mundo y por supuesto el mundo, dice la palabra de Dios, que ese plan de salvación que nació en su corazón ya existía. Gloria a Dios. Amén. No existía el mundo, mucho menos nosotros. Ese plan ya existía en su mente y en su corazón, ese diseño. Amén. Amén. Como no lo hemos entendido, amada iglesia, por eso cada quien vive como quiere y como se le da su regalada gana. Por ese pequeño detalle. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él. Allí está, Amén. allí nació el diseño, allí nació el plan de salvación. ¿Y qué significa el que haya nacido el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo en su corazón? Que desde ese momento diseñó ese plan para que tú y yo solamente fuésemos para Él. Amén. Gloria a Dios. Para servirle a Él, para honrarle a Él, para Amén. adorarle a Él. Gloria a Ese Dios. es el propósito Gloria a Dios. fundamental de este diseño, que nadie ha entendido. Miles hablan de salvación, pero ni ellos mismos lo han entendido. Por eso no hay un arrepentimiento genuino, por eso no hay cambios verdaderos en la iglesia, en el pueblo de Dios, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Tito, por allí cerca. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 del 11 al 14. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? salvación. Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. El diseño fue para toda la humanidad. Amén. Amén. Gloria a 12. Dios. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, habla de un tiempo presente, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Amén. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Amén. quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad. Él se dio a sí mismo y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Donde dice en Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que por gracia
se ha manifestado la salvación, dice que para toda la humanidad, Todos los hombres. no nada más para algunos. ¿Y saben por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Él no hace acepción de personas. Él no distingue a los de corbata, a los de money, de los que no tienen nada. Amén. Amén. Para Él todos somos iguales, siempre y cuando todos lo honremos como Él se merece. Gloria a Amén. Dios. Amén, gloria a Dios. Él diseñó ese plan, dice, para toda la humanidad. El deseo de su corazón fue que no se perdiese el mundo, sino que fuera salvo con su hecho redentor en la cruz del Calvario, Amén. como todos sabemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero como la iglesia no ha entendido este hecho redentor, pues no ha valorado ese tesoro que depende de toda tu vida en lo postrero, la salvación, que no es otra cosa que la vida eterna. Gloria a Tu Dios. pase directo al reino de los Gloria a Dios. cielos. Amén. En otras palabras, amada iglesia. Amén. Gloria al Señor. Pero, amada iglesia, como la prédica se llama soy responsable, cada uno responsable de mi salvación. Soy responsable en primera persona. Soy responsable de mi salvación. Gloria. Hay que entender, amada iglesia, por principio de cuentas, primero que es responsabilidad y luego que es salvación. Ya vimos de dónde surge la salvación. Ajá. Pero quizás no hemos hecho, la iglesia no ha hecho cambios porque no ha entendido qué es responsabilidad y mucho menos qué es salvación. Ajá. Aunque hemos escuchado miles y miles de prédicas. Ujú. O quizás lo hemos predicado. Amén. Gloria a ¿Qué Dios. es responsabilidad? Para poder entender, soy responsable de mi salvación. Amén. Responsabilidad. Amén. Es sinónimo, amada iglesia, de madurez, de formalidad, de fundamento, Amén. de buen juicio y de seriedad a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Eso es responsabilidad, amada iglesia. Amén. El término responsabilidad deriva del latín responsum, que significa responder por lo que se puede definir como la respuesta al cumplimiento del deber. ¿Cuál es el deber? Agradecer a Dios lo que diseñó para su iglesia y ser refiel. Gloria a Dios. Amén. 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 También significa responder a las consecuencias de los actos. ¿Sí? ¿Cuáles actos? Nuestros actos personales y nuestras obligaciones. Amén. Gloria a Dios. Resumido en una palabra, responder, tomar en serio de cómo tú vives y qué haces o qué hacemos para Dios. Vuelvo otra vez, significa responder a las consecuencias de nuestros actos personales. Nada de que de mi esposa, que de mi hermano, de mis papás, de los vecinos, no. Que tú, iglesia, y yo tenemos que responder por nuestras decisiones. Ajá. Que somos responsables por nuestros actos. Ajá. ¿Sí? Gloria a Amén. Dios. Amén. Con base a la salvación. Alineado a la salvación. Somos responsables de nuestros actos personales y de nuestras obligaciones. ¿Cuál obligación? De serle fiel a Cristo y no pisotear ese hecho redentor en la cruz del Calvario, donde Él nos entregó la salvación. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén. Ahora, amada iglesia, ¿qué es salvación? ¿Cómo la definimos? En palabras sencillas. Es la liberación o la libertad que Dios nos dio en la cruz del Calvario a través de su hecho redentor. La liberación de los pecados y sus consecuencias, como la muerte, la enfermedad y la separación de Dios. Él nos dio esa libertad. Él nos compró a precio de sangre. Amén. En la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios
que allí clavó el acta que tenía Satanás y sus demonios contra su pueblo. Porque acuérdense que el diseño de la salvación nació en su corazón y en su mente desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que como consecuencia, como Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Jesucristo vino en rescate. Por eso dice la palabra de Dios, el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra de Dios. El verbo se hizo carne y bajó a la tierra. Se hizo hombre, como Adán y Eva, como tú y como yo, para que Él nos salvara, para que Él nos redimiera. Amén. Ciertamente dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y por otro lado, tenía que salir por otro hombre, muy, pero muy distinto, nada en comparación con Adán y Eva. Por un hombre en carne entró el pecado, cuando pecaron en el huerto del Edén, y por otro hombre tenía que salir, pero este hombre no debía ser cualquiera. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, que nuestro Padre mandó a su Hijo para que bajara a la tierra, ¿sí? A comprar a la humanidad, porque ya estaba establecido. Así lo tenía en mente y así se tenía que cumplir. Así lo diseñó nuestro Padre Celestial, amada iglesia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora, amada iglesia, cabe señalar aquí una revelación tremenda que mi Dios hermoso, todopoderoso, me ha dado, y yo le glorifico por ello. ¿Por qué no hemos valorado y por qué no la iglesia no se ha convertido realmente, digámoslo así, al Señor? Por una razón. Dios me revelaba y me mostraba que la iglesia no se ha convertido realmente a Dios. Una cosa es que diga que lo sigo, que es mi Dios y que me convertí a Él, y otra cosa es que realmente te hayas convertido o nos hayamos convertido a Él. ¿Y saben por qué? Porque Satanás ha engatusado a la iglesia con esta mentira. ¿Cuál mentira? Fíjense, da tristeza porque siervos, líderes, pastores, aquí al frente, en la iglesia, en toda la faz de la tierra, fíjense cómo es posible que un siervo de Dios no tenga la revelación y predique, le diga a la iglesia, le dé a conocer que la salvación que Dios nos dio es hecho redentor en la cruz del Calvario, donde Él expiró y entregó todo de Él. El diablo engañado a los siervos, diciéndoles que Él entregó cierto porcentaje. Ojo, iglesia, es una blasfemia decir que el Señor Jesucristo es mediocre. Pero hermana, es grave lo que estás diciendo. Eso es lo que se está haciendo al demeritar su hecho redentor, que solamente entregó una parte. Esa es la mentira que Satanás ha metido en las iglesias. Ante esa necesidad, el Señor Jesucristo dice, aclara esa mentira. Yo no soy mediocre como el humano, que me busca cuando quiere, si quiere, cuando puede y cuando se le da su regalada gana. Yo soy un Dios que di todo en la cruz del Calvario, donde dice el Señor Jesucristo, yo entregué mi vida. No me la quitaron, yo la entregué en obediencia a mi Padre. Amén, gloria a Dios. Amén. No dice las Sagradas Escrituras que entregó una parte de Él. Dice, cuando dijo, entregó su espíritu y expiró. Amén. Así es. Toda su vida. Ahí es donde se consumó en ese momento el hecho redentor para la salvación que nos entregó a toda la humanidad, como fue el diseño desde un inicio, amada iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace el diablo para que la iglesia no valore la salvación? El trabajo del diablo durante todo este tiempo, aún usando a los siervos de Dios, es de meditar
que dicen, porque yo he visto las prédicas, que Dios se entregó en un 50% y que el otro 50% la iglesia lo tiene que hacer. Mentira del diablo. Dios no es mediocre para que te dé y haga cosas a medias. Hace completo. Amén. Y ponen hasta varios, manejan varios porcentajes. Otros manejan el 70%, otros manejan que Dios entregó de la salvación el 80% y que la iglesia tiene que hacer la otra parte. Mentira. Herejía. Esa es una herejía garrafal. Así es. Quítate, iglesia, esa telaraña de la cabeza de que Dios es mediocre y hace las cosas a la mitad. Dios es el Todopoderoso, Amén. Gloria a Dios. el Rey de Reyes, Amén. que entregó todo cuando expiró y entregó su espíritu. ¿Por qué dice el diablo que Él te entregó la mitad, que el 70, que el 80, que el 90? Y ponen, bueno, hasta se pelean porque manejan porcentajes. Eso no dice la Biblia. Es una herejía. La Biblia entregó todo. Aquí nos dice la verdad del Señor, que Jesucristo entregó toda su vida. Así es. Amén. Gloria a Dios. Van a decir, bueno, y entonces, hermana, lo que yo hago, ¿cómo queda mi parte de mi vida, mi entrega con Dios? Cuidar tu salvación. Es buena pregunta. Si tú dices que lo que nos han predicado de que Jesucristo entregó cierto porcentaje y yo tengo que hacer la otra parte, cuando ya estamos viendo que eso es mentira. Mentira. Es herejía. Dios nos entregó, amada iglesia. Hágate cuenta, amada iglesia. Se los explico con manzanas. Cuando Cristo con su hecho redentor de entregar su vida en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, en ese momento fue de grande impacto, que el diablo quiere que tú no veas. En ese momento cambió todo. Cuando tembló la tierra, se quebraron las piedras. Porque cuando se rasgó el velo del templo en ese momento, en ese instante, Dios le dijo a la humanidad, hagan de cuenta que la Biblia es la salvación, te la entrego, tómala en tus manos. Amén. De allí en adelante cada quien entregará cuentas de lo que Dios nos entregó a toda la humanidad. Porque eso vimos. Amén. Amén. Entonces, hermana, ¿cómo explicamos ese porcentaje? Así de sencillo. ¿Por qué el diablo usa a los disquesiervos de que un porcentaje entregó el Señor? ¿Por qué el diablo demerita el trabajo, la obra redentora de Jesucristo? ¿Por qué lo demerita? Para que el hombre no se sienta culpable y siga sirviéndole a él en desobediencia. Y el hombre, claro, al decir, si Dios me entregó el 50, el 80, bueno, entonces yo puedo vivir como se me pegue mi gana. En una palabra, el diablo disminuye la culpa de la iglesia para que pueda vivir y se justifique como le dé su gana. Debemos entender, iglesia, que cada uno de nosotros somos responsables al 100%, así como Dios entregó al 100%, tú y yo somos responsables al 100% de tus hechos, de tus actitudes, de qué estamos haciendo con esa salvación que nos entregó a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Cada quien es responsable. Amén. Gloria a Dios. Quítate esas ideas maquiavélicas, las telarañas que Satanás te metió, Escuchando. de que Dios te entregó nomás un porcentaje y tú tienes que trabajar el otro. No, tú tienes que entregar cuentas al 100% de la salvación que te la entregó totalmente.
eso viene a ser cambios verdaderos. ¿Sabes por qué? Porque ahora no vas a decirle a Dios cuando llegues a su presencia que tú nomás te tocaba trabajar un porcentaje y que Él nomás te entregó una parte. Cuando cada uno es responsable de lo que Dios nos entregó a cada uno. Por gracia la salvación. Amén. Que tú ya quieras justificarte, cargarle la culpa a Dios, ese es tu problema. Que tú quieras escuchar al diablo, de que él nada más entregó una parte y que tú no eres responsable totalmente y te puedes justificar, ese es tu problema. Pero tenemos que entregar, lo cierto es que tenemos que entregar nosotros cuentas de esa salvación, de ese regalo, porque es un regalo que Dios nos entregó. Y regalo significa gratis. Así es. Y gratis significa que no te costó ni un cabello. Lo recibimos en nuestras manos. Amén. Que tú te hagas tonta, iglesia, ese ya es otro rollo. Que tú culpes a Dios que nomás te entregó una parte, ese es tu problema. Por creerle al diablo. Por querer engañarte a sí mismo y justificarte. Pero ojo, iglesia, el decir que Dios nos entregó una parte es una grave Herejía. blasfemia, herejía. Porque Dios no hace las cosas a la mitad. Dios no te entregó la salvación a la mitad ni a medias. Dios es perfecto, dice su palabra. Amén. Amén. Es lo que el diablo quiere, que tú sigas creyendo, iglesia, es herejía. Amada iglesia, vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 8 al 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 8 al 10, dice la palabra de Dios. Pero nosotros que somos del día, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los del día? Nosotros. ¿Quiénes son los hijos del Padre de la Luz? Su iglesia. Iglesia. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Sobrios es sabios, prudentes, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5 del 8 al 10. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice y sigue afirmando nuestro Dios que en su corazón nunca va a existir la intención de que el mundo se pierda. Tal es así que ya vimos el plan, donde surgió el plan de salvación, y Él vino a consumarlo, ese propósito, con su hecho redentor en la tierra. Amén. Él no se contradice como el hombre, Amén. que dices que amas a Dios y no te congregas, que dices que amas a Dios y no le obedeces, que dices que amas a Dios y no te esfuerzas, que dices que amas a Dios, oras cuando quieres, que dices que amas a Dios y vives como quieres. Aquí Dios dice, aquí Dios estamos viendo que Él es coherente. Amén, gloria. Él habla la verdad porque Él es la verdad. Amén, gloria. Amén. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí nos vuelve a confirmar sus deseos, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en el 10 por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Amén. Quiere decir que en agradecimiento, en retribución, en gratitud de la conservación de tu salvación que te entregó al 100%, vivamos aquí para Él. Y si partimos de este mundo, allá también vamos a vivir para Él. Amén. Eso da a entender. Amén. Ya sea aquí o en el cielo, somos de Él. Dependemos de Él, vivimos para Él y debemos servirle a Él.
Eso dice su palabra. Amén. Adiós. Amén. Amén. Dice en las Sagradas Escrituras que todos sus hijos que nos esforzamos en servirle aquí en la tierra, un día estaremos cantando en el coro de los redimidos allá con él. Amén. O sea que no creas que vas a descansar y te vas a llegar a acostar, no. Vamos a seguir sirviendo. Amén. Amén. Allá ya le vamos a ver. Gloria a Dios. Físicamente vamos a ver a nuestro Padre. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53 del 5 al 7. Isaías capítulo 53 versículo del 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué dice, amada iglesia? ¿Eso te parece poco? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cómo le llamas a eso? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria. En el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Traducido en el buen castellano, eso es redención, esa es la salvación, la vida eterna que nos entregó en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Dice en el 7, angustiado, o sea, vean el precio que pagó. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Eso te parece poco, iglesia? Lo vuelvo a leer. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, dice. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Eso te parece poco, iglesia? Y todavía le retribuyes, demeritando su trabajo, el hecho redentor, y todavía malagradecida la iglesia se atreve a ofenderlo y a blasfemar al decir que la salvación no la entregó a la mitad, en cierto porcentaje. O sea, ese es el pago de tu salvación que le estás dando o que le estamos dando. Fíjense, está muy fuerte. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti, por amor a su iglesia. Amén. Amén. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y te entregó el regalo más hermoso que va a determinar tu vida eterna, que se llama salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así es que, amada iglesia, en esta mañana, si has demeritado la muerte de Jesús, si lo has pisoteado y le has puesto porcentaje, y tú lo has ofendido diciéndole que ha hecho y te ha entregado la salvación en cierto porcentaje, pídele perdón. Si no lo sabías, ya lo sabes. Amén. 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 Eso es lo que el diablo quería que tú creyeras. Amén. Porque el diablo odia que tú busques a Dios, odia que tú seas fiel, odia que la iglesia sea esforzada para agradarle a Él, odia mucho más que prediques la verdad. Porque Él no quiere, aunque Dios le ha ordenado que lo tiene que adorar. No quiere que tú busques a Dios, no quiere que tú seas fiel, no quiere que endereces tu camino. Y no quiere, y me haga un lado, que la iglesia sí deje de ser mediocre. ¿Cómo no dice que la iglesia es mediocre, Satanás? No, pues no le conviene. Más le conviene que le carguemos la culpa a Dios diciéndole que Él es responsable por tus actos. Porque eso el diablo ha hecho. Y la iglesia le ha creído hasta el día de hoy. Amén. Amén. Por farsantes mentirosos que han predicado lo que creen en su carne.
adultez. Es lo mismo que decir, Dios quiere que seamos salvos. Él desea. Y ya vimos que su plan nació antes de la fundación del mundo. Desea, anhela. Pero la iglesia no se deja. La humanidad no quiere saber de Él. Quiere que le dé, quiere que le bendiga, quiere que lo haga rico, millonario, que tenga salud. Eso sí, buenas posiciones, dinero. Pero no se acuerdan de quien les entregó la salvación. ¿Y qué están despreciando? No, eso no lo ven. La carne es convenenciera. La carne nomás busca sus beneficios y sus intereses. Porque al final, pues es la carne. Nunca va a valorar lo de Dios. Y Satanás, mientras tú vivas, Satanás se va a encargar de que tú demerites el derecho redentor de Jesús y que no lo veas, que no le obedezcas y que hagas caso a sus consejos, a sus mentiras de Él. Eso es lo que va a hacer Él, ese es su trabajo de Él. Él sí hace su trabajo bien, no como tú, el servicio que le ofreces a Dios. Amén. Amén. Salmo 91:16. ¿Qué dice, amada iglesia? No escuches más la voz del diablo. Salmo 91:16 dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes nos saciará de larga vida y nos mostrará la salvación? La dirección para alcanzar la eterna salvación. A su pueblo, a su iglesia. Si esta quiere, claro. Si esta tiene la disposición. Si no, que Dios quiera. No te va a obligar, aunque puede hacerlo. La palabra de Dios dice que Él es un caballero. Y nos está haciendo sabedores que es cada uno de sus miembros de su iglesia es el inmediato responsable de su salvación, que a cada uno nos entregó. Amén. 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 Él no nos va a obligar a que vengas a ser fiel. Él no nos va a obligar a que tú obedezcas. Él no nos va a obligar a que tú cuides la salvación. Te está enseñando que lo hagas o no, ya es cuestión de cada quien. Amén. Amén. No nos va a obligar porque Él es un caballero. Él quiere que tú aprendas a amarlo por lo que Él es y no por lo que te da, que es distinto. La mayoría de gente convenenciera ama a Dios por lo que le da. Porque quiere que le ayude, que le beneficie. Pero ¿cuántos aman a Dios por lo que Él es? El verdadero amor a Dios es amarlo por lo que Él es y no por lo que nos da. Ese es el verdadero amor a Dios. Porque el amor del hombre es convenenciero. Lo ama cuando quiere, si puede, y cuando se le pega su gana. Pero el amor de Dios es amarlo por lo que Él es. Amén. Y eso, amada iglesia, hace la diferencia. Cuando amamos a Dios por lo que Él es, no va a haber obstáculos, no va a haber problemas, no va a haber nada que te aparte de Él. Esa es la diferencia. Amén. Cuando lo amas por interés, pretextos te van a sobrar. Primera pruebita. Justificaciones nos van a sobrar. Entonces, amada iglesia, distingamos. ¿Con qué clase de amor amamos a Dios? ¿Qué tipo de amor es el que tú le das o decimos que amamos a Dios? Si lo amas por lo que te da, entonces si estás de buenas y si quieres, si está llena la iglesia, sirvo a Dios. Si estoy bien de salud, lo busco. Si tengo dinero, lo busco. Amén. Amén. Pero si amamos a Dios, más sin embargo, si amamos a Dios por lo que Él es, no te va a importar nada, que el mundo se caiga, que tu familia se muera, que contra viento y marea, relampaguear, lluvia, truene, tú vas a estar al pie del cañón, Amén. esforzándote en ser fiel. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ha entendido que amar a Dios es por lo que Él es y no por lo que nos da. Cuando aprendemos a amar a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da, se
mueren los intereses, se muere la carne, sepultas la carne, Amén. Así. vivificas el espíritu. Amén. En Gloria Dios. a Gloria a Dios. Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo capítulo 2:4. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Volvemos a leer, amada iglesia, sé que esto duele, pero esto afirma que tú eres el responsable inmediato y yo de nuestra salvación. Amén. El cual quiere. Aquí nos está diciendo Dios quién es el responsable, la iglesia. Aquí no dice que Él es el responsable, ella hizo lo que tenía que hacer. Ella te entregó el regalo, te la entregó, si la cuidas o no, es cuestión de cada quien. Lo confirmamos aquí. Primera de Timoteo capítulo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí no dice que todos van a ser. Quiere, desea. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Ahí está, y sigue afirmando su amplio deseo. Amada iglesia, afirma su deseo de que seamos salvos. Aquí confirmamos que somos los inmediatos responsables de nuestra salvación. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí, amén. Por eso dice, Él quiere. Al decir Él quiere, Él desea, nos está diciendo en palabras sencillas que depende de lo que tú necesitas, ¿va a ser o no va a ser? Amén. Así es. Como vimos en un principio, nuestros hechos, nuestros actos personales va a depender si alcanzarás la salvación o no. Por eso comencé y aclaré que es responsabilidad y que es salvación. Partimos del origen de la salvación, ¿dónde nació este plan? Amén. Gloria a ¿Y Dios. hacia dónde va? Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Quiere. O sea, no dice que todos son. Que murió por toda la humanidad, sí dice. Que todos van a ser salvos, no dice. Amén. Amén. Para que nos pongamos, amada iglesia, las pilas. Si Dios nos habla así es porque nos ama. Amén. Si no nos amara, ni nos hablaría. Yo soy la primera. Mateo capítulo 27. No, vamos primero, amada iglesia, a Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Amén. y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora vamos a analizar a la luz del Espíritu Santo. Y habiendo sido perfeccionado, ¿quién es perfecto solamente? Jesucristo. Amén. Vino, o sea, de que no estaba en el mundo, de allá, del cielo, vino. ¿Sale? Amén. Vino a ser, ojo aquí, autor de eterna salvación. Amén. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que le obedecen. Amén. Y aquí la explicación de que Él quiere, Él desea que seamos salvos. Amén. Solo que depende de cada uno el llegar a alcanzar la salvación. ¿Nos la entregó? Sí. ¿A todos? Sí. ¿Se contradice Dios? No. Si ya murió por toda la humanidad y nos la entregó al 100%, pero entonces, ¿por qué no todos se van a salvar?
para conservar la salvación. Ya la tenemos. Es como yo, me voy a poner un ejemplo más sencillo para que me entiendan. Si yo le regalo a mi hijo un celular, no voy a poner marcas. Yo ya estoy cumpliendo. Ahora, que él lo cuide o no, ese ya es su problema. ¿Sí me explicó? Sí, amén. Amén. La salvación no la entregó. Que tú la cuides, que la conserves o la pierdas, ese es ya rollo de cada quien. Es compromiso de cada quien. Amén. Amén, amén. ¿Vieron cómo Dios no la dio? ¿No la entregó como regalo? Amén. Que no nos va a alcanzar porque ya depende de cada quien si la conserva o no. Que trabaje para conservar esa salvación. Conservarla. No para ganársela. Dios no la dio gratis. Que tú la conservas o la pierdes, y si ya es cuestión de cada quien. Amén. Amada iglesia. Así es. ¿Sí estamos entendiendo, amada iglesia? Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Ahí lo dice el Señor. Lo estamos acabando de leer. Y ya habiendo sido perfeccionado, ¿quién vino? El perfecto. ¿Quién es el perfecto? El Señor Jesucristo. Amén. Vino a ser. O sea, su lugar es allá en el cielo, en el tercer cielo. Amén. Y de allá vino. Aquí dice vino. O sea que él no vivía aquí ni le pertenece. Porque él claramente lo decía, yo no soy de este mundo. Así es. Ahí tú confirmamos, amada iglesia, que vino de allá a la tierra. Amén. Amén. Vino, dice, a ser autor. de eterna salvación. Aquí es donde le vuela el Señor Jesucristo la cabeza a Satanás con su mentira. Lo vuelvo a leer. Vino a ser autor. O sea que no es un hecho que él hizo. Y podía ser, por supuesto, autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Amén. Si yo escribo un libro, yo tengo los derechos, ¿estoy de acuerdo? Nadie puede reproducirlo sin mi autorización. Si yo escribo un libro, soy autora de ese libro, ¿estoy de acuerdo? Y nadie puede reproducirlo si yo no autorizo. Autor quiere decir que tú eres el único titular responsable. En este caso, el Señor Jesucristo es el único titular, fue el único titular y es responsable de la salvación que Él entregó porque Él vino a morir. Por eso dice que Él es el único autor Amén. de eterna salvación. Para que todos los que, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Amén. Salmo 96:2. Amado iglesia, con esto le vuela Dios la cabeza a Satanás, con su mentira que había metido y ha metido en las iglesias. Herejía. Salmo 96, Salmo capítulo 96:2. Por eso dice la palabra de Dios: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Ojo, amada iglesia, tremenda revelación aquí. Cantad a Jehová, o sea, alabarlo. Amén. ¿Por qué lo alabas? Por lo que Él es, Amén. no por lo que te ha dado. Amén, amén, amén. Ojo, iglesia, no pierdas esto de vista. Eso va a determinar tu obediencia. Alabar y amar y servir a Dios por lo que Él es. Amén. Porque así no vas a tambalear. Porque si lo alabas y lo buscas por lo que te dio, estás frito, como la mojarra en el sartén. Lo volvemos a leer. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. ¿Qué Amén. dice aquí? Que no seamos egoístas. Que la salvación, le hablemos a más gente de la salvación que sí tiene la oportunidad mientras viva de ser Amén. salvo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Isaías 33:22. Isaías 33:22.
Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 33, 22. Dice las escrituras. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de nuestro hermoso Dios. Dice, porque Jehová es nuestro juez. Amén. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Y aquí viene, Él mismo nos salvará. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Cómo vamos a lograr, amada iglesia? Él mismo nos salvará. ¿Cómo vas a lograr la salvación? ¿Cómo vas a lograr conservarla? Teniendo a Cristo. Ya la tienes. No se te olvide. Ya la tienes. ¿Cómo vamos a lograr conservarla? A través de Jesucristo. No por nuestras fuerzas. Por algo decía el apóstol Pablo, todo lo que soy es porque Cristo es en mí. Amén. ¿Cómo vas a lograr la salvación? A través de Él, por Él y para Él. Amén. Gloria a Dios. No porque seas muy bueno, no porque te sobren las ganas de trabajar por eso. No. En Él Amén. lograremos conservar esa salvación Gloria a Dios. y hacerla efectiva. Amén. 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 Ya la tenemos. Tenemos que conservarla. Trabajar para conservarla y no perderla. Porque esa es otra. Hay mentirosos farsantes de quinta que dicen que la salvación no se pierde. Herejía. Pero lo peor, Es otra herejía. con doctorado, siervos, con doctorado dicen que la salvación no se pierde. La Biblia no dice eso. Porque entonces dijera la palabra que todos se van a salvar. Y no dice que Él desea. Él quiere. Cristo quiere, desea que todos se salven. Y con eso ya está aclarada esta mentira De la herejía. de que todos van a ser salvos. Pero da tristeza. Dice que siervos con doctorado atreverse a decir y a desafiar a Dios de que la salvación no se pierde. ¿Quién es? El mismo Satanás. Para que no te sientas culpable, demeritando tu culpa, tu desobediencia. Siempre Satanás va a demeritar tu culpa, tu desobediencia, Tu identidad. para que le sigas creyendo a Él y de verdad no te salves. A ver, ya vimos que dice Jesucristo en su palabra hermosa que Él desea, Él quiere que todos sean salvos. ¿Y dónde quedan estos reverendos de quinta mentirosos que aseguran que no se pierde? Ya están poniendo su verdad sobre la palabra. Porque si lo que dicen ellos con doctorado que la salvación no se pierde, entonces están diciendo que esto es una mentira. Como ya vimos, que Dios desea, quiere, anhela que seamos salvos. Amén. Gloria a Dios. Ellos al hacer esa aseveración, esa herejía, al declarar esa herejía ante la iglesia, están diciendo que Dios es un mentiroso. Así de grave, que la iglesia no lo ha entendido y no lo ha visto, es otra cosa. Pero a la luz de la palabra le están diciendo a Dios mentiroso. Porque aquí no está asegurando que todos se van a salvar. El que todos se vayan a salvar es una cosa. Que Dios dice que Él desea, Él quiere, Él anhela. Ese es distinto. Así es. Allí ya está comprometiendo a la iglesia que cada quien es responsable de Amén. cómo vive y qué hace. Así es.
Y que la salvación sí se pierde. Así es. No lo digo yo. Amén. Gloria a Dios. Que la desbancada es otra herejía de que no se pierde. Vamos a Isaías 45, 22. Adelantito, amada iglesia, ya que andamos allí cerca. Amén. Gloria a Dios. Sí, 45, versículo 45, 22. Dice la palabra de Dios: mirad a mí. ¿A quién tienes que ver? 45. ¿Al diablo y a sus mentiras? No. Dice Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Y da la razón. Yo soy Dios y no hay más. Gloria a Amén. Dios. Amén. Volvemos a leer, analizando la luz del Espíritu Santo. Amén. Mirad a mí. ¿A quién tienes que ver y obedecer y escuchar? A Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijera, sigue viendo al diablo y síguele creyendo sus mentiras. Dice, mirad a mí. Dice que si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, En Cristo. entonces tú vas a empezar a obedecer. Vas a empezar a ver las cosas del reino con otra dimensión. Pero lo más importante, vamos a tener esa capacidad de discernimiento espiritual para entender y saber y discernir cuando Satanás te habla y cuando Dios habla. Volvemos a leer. Amén. Volvemos a leer. Y amén. Mirad a mí, coma, y sed salvos. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. O sea que si tu mirada está en el mundo, en las carnalidades, en las mundanidades y todo lo que hay aquí en la tierra y que te ofrece el diablo, como le ofreció Jesucristo, como dice Mateo, entonces estás perdido. Y digo yo, como mojarra en el sartén. Si nuestra mirada no está en Jesús, estamos como la mojarra en el sartén. Sencillo, concreto y claro. Lo volvemos a leer. Mirad a mí, dice el Señor. Y dice, coma. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, te va a ser más fácil obedecerlo y rendirte a Él. Amén. Y Amén. entonces dice, coma, y sed salvos. Aquí nos está dando la fórmula a nuestro Señor. ¿Cómo vamos a ser salvos? Poniendo nuestra mirada En el Cristo. y caminando a través de Él, sirviendo a través de Él, Amén. a través de Él. Que nos da las Es predicar como Él quiere y lo que Él nos dice. sin energías. Amén. Gloria a Dios. De esa manera. Amén. Pero poniendo la mirada en Él, caminando a través de Él. Gloria a Dios. Sed salvos. Amén. Y sed salvos. Caminando a través de su palabra, de su consejo, de su sabiduría, de su dirección, de su exhortación. Gloria a Dios. Porque nos exhorta también. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y allí mismo, cerquita, Isaías 43, 11. Atrasito. Dice la palabra de Dios: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo vas a lograr conservar, amada iglesia, la salvación? Te dice el Señor en este día, a través de Él. ¿Cómo vamos a lograr conservar la salvación que ya tenemos en nuestras manos? A través de Él, por Él y para Él. Amén. Concretito, sin rollos. Amén. Amén. Así vas a lograr conservar la salvación. Así voy a lograr yo conservar la salvación. ¿Hasta cuándo, hermana? Hasta que dejemos de respirar en esta tierra. Habremos, por algo dice, terminar la carrera
¿Cuándo se termina la carrera? Cuando partimos de este mundo. Así es. Pero nos espera algo mejor. ¿Todos? No. Ya vimos, para los que le obedecen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él debe ser nuestro refugio, amada iglesia. ¿Qué dice en San Juan 3:17? San Juan 3:17, dice la palabra de Dios, amada iglesia. Amén. Vamos a leerlo desde el 16, amada iglesia, para entender el contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. En el 18, Gloria a Dios. el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amada iglesia, vamos a analizar. En el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué da a entender? A ver, discernámoslo en el espíritu. De tal manera. Da a entender que nadie ama con esa dimensión ni con esa capacidad como Él estuvo dispuesto a entregar su vida y morir como oveja, como cordero en el matadero. Nadie es capaz de hacer eso, solo Él, Amén. Amén. por amor al mundo. Amén. Aunque el mundo malagradecido e iglesia irreverente no valore lo que Él hizo. Fíjense, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nadie podrá entender lo que Él hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es capaz de llevar a su Hijo al matadero para salvar al mundo? Nadie, dice el Señor. Solo yo hice eso. Pues díganme, un humano diría que cabeza cabe. ¿Yo cómo voy a entregar a mi hijo por estos? Pues nadie. Nuestra mente no lo llega a entender la dimensión. Entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Padre entregó lo más preciado para salvar al mundo. Amén. Eso nos está diciendo hoy. Amén. Amén. ¿Y tú qué haces, iglesia? ¿Qué haces con esa salvación? ¿La tienes arrumbada? ¿Por dónde? ¿Por los burdeles? ¿Por los centros nocturnos? ¿A dónde has dejado botada la salvación? Dice el Señor. ¿En tu mentira? ¿En tu mediocridad? ¿En tu falsedad? ¿En tu forma de vivir mediocre y farsante? ¿Farisea? ¿Ahí has dejado botada y arrumbada la salvación? ¿Dónde la tienes? Dice el Señor. Fíjense en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. O sea, Él no quiere que nadie se pierda, sino para que el mundo sea salvo por Él. A través de Él, no porque seas buena, iglesia, o porque te lo merezcas, mucho menos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Amén? Amén. No entiendes, no entendemos ni nos vamos a morir y jamás vamos a llegar a dimensionar de tal manera esa parte. ¿Y saben por qué saben por qué la iglesia cada día descuida la salvación, pisotea la muerte de Cristo? Porque no ha entendido esa parte. No entiende la dimensión. ¿Y sabes por qué no la entendemos, amada iglesia? Sencillito. Porque tú no fuiste el que te pusieron la corona de espinas. Porque tú no fuiste
el que te azotaron con latigazos, con unos cintos como de puntas en la espalda. Porque tú no fuiste el que llevaba arrastrando ese madero. Tú no fuiste. Porque tú no fuiste el que palo y palo allá en la cruz. Al que le dieron de beber vinagre cuando tenía sed. Porque como tú no fuiste, pues por eso no lo valoras. Por eso no valoramos el regalo que nos entregó. Por eso te das el lujo de pisotearlo como se te da tu gana. Por ese pequeño detalle. No hay cambios en la iglesia, sigue la tibieza, sigue la desobediencia, sigue la manipulación, sigue llevando doble vida. Llevando una vida farisea, tal cual como vivían los fariseos y los confrontaba el Señor. ¿Cuál diferencia hay? Dime, iglesia. Decimos que amamos a Dios. Hoy hay una iglesia light que ama a Dios por lo que le da. Cuando quiere, si puede y si está dispuesto. Como algunos cínicos desvergonzados. Yo no busqué a Dios hoy porque, pues no voy a ir a la iglesia porque no estoy dispuesto. Entonces Jesús, Él sí estuvo dispuesto, tú no. O sea que cuando la iglesia no está dispuesta a hacer cambios verdaderos y obedecer a Dios y a someterse, estamos diciendo que entonces somos más fregones que Dios. No, espérate. No, es que Dios estuvo dispuesto. ¿Tú por qué no lo estás? Le estás diciendo a Dios que nosotros somos más fregones que Él. Él sí estuvo dispuesto, pero tú no estás dispuesto. Le estás diciendo que tú eres mejor que Él. Oye, hermana, pero es grave. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros actos. Eso estamos diciendo, iglesia. ¿Cómo nos atrevemos a ser irreverentes y a decirle a Dios que no estamos dispuestos a destinar tiempo a apartar, no de lo que te sobra, que es distinto, a apartar tiempo de nuestras vidas de consagración, de adoración y de obediencia a Dios, como Él sí estuvo dispuesto? Fíjate cómo somos. Fíjate, iglesia, hasta dónde hemos llegado de cínicos, descarados, desvergonzados. Él sí estuvo dispuesto, Él sí, estar allá en la cruz, allá crucificado. No, pero pues yo cómo voy a estar dispuesta, no, yo hoy no voy a la iglesia, yo no estoy dispuesta. Eso estamos diciéndole a Dios, que somos mejores que Él. Él estuvo dispuesto, pero nosotros no. Date cuenta de la grave ofensa que le estamos haciendo a Dios. Y no lo habías entendido porque no te lo habían predicado así. Por eso no lo habías entendido. Y el diablo, empeñado en que tú no entiendas la palabra como Él quiere, como Dios quiere. Él quiere que tú la transformes, Él quiere que tú la tergiverses y que la minimices para que sigas viviendo de una vida fácil y mediocre. Es lo que el diablo quiere y para eso trabaja cada día a marchas forzadas. Para que la iglesia viva la mediocridad. Ese es un trabajo del diablo. Que tú no lo habías entendido. Esa es otra cosa. Tú no habías entendido iglesia porque no te habían predicado, porque no habíamos leído, porque no habíamos valorado la muerte de Dios. Por eso, miles y miles de pretextos que no habíamos entendido. Por eso seguimos con la tibieza, tomando un poco la palabra de Dios. Cuando no obedecemos, la tomamos en poco. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuándo va la iglesia a despertar? Dice Dios. Fíjate de lo que el diablo se empeña que tú no entiendas. Hechos 16:31. Hechos capítulo 16, versículo 31.
Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjate, amada iglesia, el Señor quiere que seamos salvos, no nada más nosotros, toda nuestra casa. ¿Y quién es tu casa? ¿Qué tanto abarca tu casa? Dice la palabra. La primera, segunda, tercera y cuarta generación. Amén. Gloria a Dios. Tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Esa es tu casa. Amén. Gloria a Dios. Esa es tu casa. Amén. Amén, amén. Fíjense. O sea que nuestra determinación, lo que hacemos nosotros, va a beneficiar o en su defecto va a perjudicar a estas 4 generaciones de nosotros. O sea, qué bueno que nomás tú, si tú no obedeces, qué bueno que nomás tú te vayas al infierno. No, estás arrastrando a tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Ahora, qué bueno que nomás tú te fueras. No, no es así. O sea, nos llevamos a más de corbata. Pero dice el Señor que esa sangre no la reclamará. O sea, el asunto no queda allí. De que yo no quiero buscar, no quiero obedecer y ahí quedó, allí quedó. No. La bendición es hasta la 4ª generación o bien la maldición. Debemos entender, amada iglesia, y ser agradecidos. Pero fíjense, ante esa irreverencia, ante no valorar el ser salvos por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que nosotros somos salvos por gracia. No porque lo merezcamos, no porque por nosotros mismos seamos buenos, no, porque a Dios le plació. Eso significa gracia, gratis, que no te costó ni un cabello. Y todos la tenemos, la salvación. Pero fíjense lo que pasará para aquellos mentirosos que no la conserven. Hebreos capítulo 2, 3. ¿Qué pasará? Aquí vamos a ver si se pierde o no se pierde. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros? Viene en pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se pierde o no se pierde, iglesia? Si estás en una iglesia donde te han dicho que no se pierde y que puedes vivir como se te pega tu gana, escapa por tu vida, salte de ese lugar, cueva de ladrones. Entonces, si aquí el punto, el objetivo es que tú te salves y te han predicado lo contrario, ¿qué haces allí? Dice el Señor. Aquí está comprobado que la salvación si se pierde y está comprobado que la tenemos al 100 y que tenemos que conservarla. Volvemos a leer. ¿Cómo escaparemos nosotros? Habla en lo individual. Coma. Si descuidamos. ¿Y qué es descuidar? Si no cuidamos. Aquí está. El Señor nos está diciendo que la salvación la tienes en las manos. Fíjense, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos. Al descuidar algo, quiere decir que ya lo tienes, pero que tú no lo has cuidado, o no lo estás cuidando. Volvemos a leer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos. Aquí estamos comprobando y cerrando la prédica donde estamos viendo ya, corroborando que la salvación la
tienes al 100%? ¿Cuál es tu trabajo? Aquí estamos viendo, nos lo vuelve a reafirmar el Señor. Cuidarla. Amén. Amén. Porque si no la cuidas, la descuidas. Y si la descuidas, dice, ¿cómo escaparemos? Lo vamos a leer, amada iglesia. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿De qué? Del infierno. ¿Cómo escaparás? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que Dios hizo a través del apóstol Pablo a los hebreos. Y nos dice hoy, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande que no te costó ni un cabello y que gratis obtuviste? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. Aquí queda desgreñado y evidenciado Satanás y sus siervos. Nos fue confirmada entre Cata. Amén. Amén. Desde el momento que tú Gloria a Dios. escuchaste la palabra, veniste a Dios, te rendiste, te pediste perdón y lo recibiste como tu Señor. Desde ese momento. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:8. Ya se dieron cuenta, amada iglesia. No es mi lengua, no es mi mentira. Amén. Biblia en mano de que sí se pierde. Que se escuche fuerte y claro. La salvación sí se pierde. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Y ante todo, lo que ya escuchamos, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. ¿Amor a quién? A Dios. Pero amor a Dios significa todo. Estar dispuesto a todo por agradarle a Él para que tú puedas conservar y yo mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y para terminar, amada iglesia, nos dice Dios hoy, a sabiendas de que ya la tienes, nos la confirmó y cada quien es responsable para conservarla hasta el último día que nos preste en esta tierra. Mira lo que nos dice Dios, Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Amén. Mira lo que nos dice Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, el Señor da por hecho que si tú dices que eres hijo de Dios, has obedecido y ya estamos obedeciendo siempre. Volvemos a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Ocuparnos. Amén. Significa que pongas todo el entusiasmo y tu objetivo sea cuidar tu salvación. Amén. Ocupaos en vuestra salvación. Aquí nos dice cómo. Tomando las cosas de Dios en serio. Amén. Y no en poco. Con temor y temblor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más quieres, iglesia? ¿Qué más quieres? Hoy aprendimos, amada iglesia, que Dios nos entregó una salvación. Ya leímos que la confirmó y nos hace responsables
lo tenemos que hacer? Amén. Con temor y temblor. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Tomar en serio las cosas de Dios y valorar. Y si no lo habías hecho, valorar a partir de hoy la salvación que no te costó y que tenemos en nuestras manos. Amén. Y que Dios nos hace responsables Amén. de lo que nos entregó. Dios, también aprendimos que Dios no traga ni trabaja a medias. Él es perfecto, nos confirmó la salvación y la salvación sí se pierde. Porque por eso nos dice el Señor, Él quiere, Él desea que todos somos salvos. Amén. Hay mucha palabra donde dice que sí se pierde. Quiere Dios que con temor y temblor te levantes, tomes en serio la palabra que Él nos entregó y que lo vivamos, que nos esforcemos, que le pidamos perdón si no lo hemos hecho así. Y que en las iglesias donde estás, donde te congregas, tú que me escuchas, si no te han predicado la salvación como Dios la dejó, escapa por tu vida. Vuélvete a Cristo, dice el Señor. Amén. Paz de Cristo. Amén. Señor Todopoderoso,